Bueno, autoridades civiles y militares, señoras y señores, en general amigos, yo ante todo quisiera dar las gracias tanto al director de la SNIME, José Luis Parra, como al director de la Escuela de Naval, por ofrecerme la oportunidad de estar aquí hablando de una persona tan allegada a la Armada Española, siendo un personaje que realmente sorprende. Y si les soy sincero, cuando a mí se me ofrece la posibilidad de hablar de Antonio Ulloa, en principio me da un poquito de cierto miedo, porque desgraciadamente, como veremos a lo largo de toda la charla que vamos a hacer, tuvo la cierta desgracia de vivir a la sombra de otro gran personaje de la época, que fue Jorge Juan. También marino ilustre. Hablo de marino y me gusta ponerle apellido, porque en este caso estamos hablando de un marino, pero era un marino científico, y dentro de la ciencia veremos que era verdaderamente una persona sorprendente, porque se dedicaba a la naturaleza en general, era geógrafo, era astrónomo. Todo comienza porque era astrónomo precisamente. Es ingeniero, vamos a ver cómo hacía obras de ingeniería en toda España. Verdaderamente un personaje sorprendente, quizás no lo suficiente como para ser considerado como un genio en aquella época, pero sin lugar a dudas una persona de talento aventajado, una persona que de verdad hizo méritos para que se hubiera reconocido en cualquier momento desde el momento en que fallece. Yo creo que se le ha hecho claro o no el trabajo que hace, pero ha tenido que pasar tiempo para que esto ocurra. Se trata de Antonio Ulloa. Antonio Ulloa, que es sevillano, nacido en 1716, nace en Sevilla, una ciudad de grandes oportunidades. Veremos cómo el hecho de haber nacido en Sevilla pudo ser un inconveniente. Era claro que Sevilla era la cuna de grandes personajes de la época, y por tanto vivir a la sombra de un sitio que ha dado tantísima gente buena, lógicamente te deja un poquito a la sombra. Pero a su vez un sitio de muchas oportunidades. Sevilla, en un momento en el cual representa el comercio con las Américas, con las Indias occidentales, representa, como veremos, el asiento de todo lo que tiene que ver con aduanas, en general la casa de contratación. Todo esto para él fue realmente una oportunidad para poder ser consciente de todo lo que se le ofrecía y a partir de ahí optar por todo. Para el científico militar y marino vemos escritor, un gran escritor y divulgador. Y por último, un hombre de Estado. Él llegó a ser durante un tiempo, como ponemos aquí, gobernador de Huancavelica. Huancavelica está en la zona de Perú. Estuvo varios años de gobernador en aquella zona, en la Luisiana. Llegó a ser teniente general y llegó a mandar las Reales Armadas. Por tanto, fue un señor que consagró toda su vida a trabajar para la corona española. Supo aunar la teoría con la práctica, fue capaz de abarcar todo el conocimiento de aquella época, llegó a promover el conocimiento de aquella época y, bueno, por último yo diría que fue capaz de llevar a la práctica todo ese conocimiento y hacer grandes aportaciones tanto en España como en todas las colonias de ultramar. ¿Qué influyó en este señor? Antonio Ulloa? Bueno, pues fundamentalmente la haber nacido, como decía anteriormente, en Sevilla. Sevilla, que en aquel momento era un punto privilegiado, era un sitio destacado, donde se encontraba, como digo, la cabecera de la flota de India. Hay que pensar que desde ahí salía toda la flota que iba para las Américas, y además era asiento de la casa de contratación. Y hay que pensar, en todo caso, que es una época muy complicada, porque realmente el comercio empezaba a bajar, había problemas de navegabilidad en el eje Cádiz-Sevilla, y por tanto era difícil que la flota pudiera llegar a Sevilla cada vez más al principio del siglo XVIII, y son elementos que van a estar en contra de que efectivamente Sevilla siga siendo lo que había sido hasta el momento y durante los últimos dos siglos. Sevilla, junto con Cádiz y con Málaga, representaba un triángulo que de alguna manera reflejaba la parte de verdad importante en toda España en aquel momento. Cádiz, desde luego, era un momento en el cual está floreciendo, el comercio está subiendo y eso atrae a la población y cada vez va ganando más importancia. Por contra, Málaga no tenía esa situación, pero siempre fue una ciudad muy vital y por tanto era curioso, pero todo el tráfico de barcos que venían del Mediterráneo para pasar al Atlántico solían tener como punto para escala justamente Málaga. Pero no solamente esto,
Ahí pues se producía, por ejemplo, pólvora o bizcocho para los barcos que iban a salir a navegar, o tenía otros méritos como, por ejemplo, ser un punto de vigía para evitar el corsario. Por tanto, eran los puntos más importantes en la época. Precisamente por esto, en un momento determinado, la Casa Real determina, a través de Patiño, que era el ministro de aquel entonces, y por otras razones que voy a explicar ahora, determina traerse la casa de contratación a Cádiz. Y esto va a ser la oportunidad que se le brinda al padre de Antonio de Ulloa. Antonio de Ulloa era segundo hijo y por tanto el primero normalmente venía a hacerse cargo de las cosas que había llevado su padre. Además su padre era hidalgo, por tanto digamos que tuvo una salida mucho más fácil, pero los segundones no tenían muy claro qué hacer con su vida. Y justamente por lo que va a ocurrir en este momento, Antonio de Ulloa determina finalmente empezar a embarcarse para coger cierta experiencia en la navegación y a continuación ir al nicho del conocimiento que surge en aquel momento, que era precisamente la Academia de Guardias Marinas. La Compañía de Guardias Marinas la va a crear Felipe V en 1717 y a partir de ahí se empieza a concentrar todo el conocimiento en un país que empieza a tomar conciencia de que es fundamental la ciencia, como es también la supremacía en lo económico, para seguir siendo una potencia a nivel internacional. De manera que esa es la razón por la cual, junto con los problemas que había de navegabilidad, se trae todo lo que hay de Sevilla a Cádiz y finalmente Antonio de Ulloa termina yéndose a Cádiz precisamente para hacer su formación. Después de hacer un viaje que dura 2 años, con tan solo 14 años, embarca hace un viaje a las Indias y regresa, como digo, a los 2 años y justo nada más llegar con 16 se incorpora, después de hacer su examen, a la Real Academia. Todavía no era real, a la Compañía de Guardias Marinas, Academia de Guardias Marinas. Estamos hablando de que tenía tan solo 16 años. Bien, a partir de este momento se encuentra en una situación en la que, conoce primero a Jorge Juan. Jorge Juan tenía tan solo 2 años más que él. Realmente están sometidos a un conocimiento que era el tradicional, era un momento muy incipiente en el funcionamiento de esta academia, y allí lo que se estudia son compendios sobre las esencias del conocimiento en la aritmética y en la geometría euclidiana. No hay un conocimiento derivado de lo que se conocía ya matemáticas modernas, la que nos trae Leibniz y Newton, que luego se vulgariza a través de Euler. Entonces, esto curiosamente, en todos los sitios que he podido investigar, pues no se habla muy claro, pero yo les puedo decir que precisamente el cálculo infinitesimal llega a la Academia de Guardias Marinas gracias a Antonio de Ulloa junto con Jorge Juan, porque ellos lo aprenden justamente a partir de unas vicisitudes que van a pasar en lo que voy a contarles a continuación. Bien, la Escuela de Guardias Marinas se monta justamente en el Castillo de la Villa, muy próximo al Ayuntamiento de Cádiz, dando pues justamente cara al sur, dando al mar, y ahí es donde se empiezan a formar los guardias marinas que van a formar parte de la Real Armada. ¿Por qué este interés por la formación? Bueno, como decía, la supremacía venía de la mano de la parte económica y la parte del conocimiento científico. Y empezaban a haber movimientos de investigación y gente ilustrada en Europa que estaba muy por encima de las capacidades que hasta ese momento había tenido España. Y particularmente Sevilla. Con lo cual Felipe V lo tiene claro. Hay que hacer un sitio en donde se concentre todo el conocimiento y se empiece a formar bien a la gente. De manera que los ejércitos, y particularmente la Armada, pasen a racionalizarse, lo militar no sea un arte, sino que realmente detrás de lo militar haya ciencia, y todo esto permita formar pues, desde ingenieros navales, pasando por artilleros o pilotos de buques. Esa fue realmente la razón. Tan solo llevaban 2 años en la academia cuando resulta que hay una gran disputa en la Academia de Ciencias de Francia, la Academia de Ciencias de París, sobre la forma de la Tierra. En aquel momento no había nada claro, porque había una serie de señores sabios que defendían un poco las teorías cartesianas
Entre ellos Cassini, que para colmo era director del Observatorio de París, por lo cual tenía mucho peso específico, pero ya estaban las nuevas ideas newtonianas y entre ellos defensores como Halley, estamos hablando de personajes como Huygens o el caso del propio Newton, en donde precisamente por las teorías que defendía Newton, lo esperado es que la Tierra estuviera achatada por los polos. En estas discusiones, en estas disputas, se plantea el hacer dos medidas de precisión. Para un mismo ángulo, lo que se trataba era de medir el arco de manera que si el radio era mayor, el arco tendría que ser mayor. Se hacen dos medidas de un mismo ángulo, uno próximo al ecuador y el otro próximo a los polos. Para los polos se encargan uno de los académicos, Maupertuis. La campaña le dura, bueno, va a hacer relativamente rápido porque no se encuentra con los problemas que se van a encontrar los que van al Ecuador. Pero claro, ¿cómo hacer la campaña en la zona del Ecuador? Pues, bueno, hay que tirar de la familia. Estamos hablando de Luis XV, que tenía a su primo Felipe V en España. El virreinato del Perú pertenecía a la corona española. Por tanto, Luis XV le plantea a su primo el ir con una comisión formada por expedicionarios académicos, entre ellos Luis Godin, La Condamine y Bouguer, y la única condición que le impone Felipe V es pues que a esta expedición, que va a sufragar los gastos a la mitad con el dinero de la corona española, vayan dos oficiales, y recalco oficiales, que sean de los más hábiles del plantel de oficiales españoles. La realidad es que al final se nombra a estos dos cadetes, a Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Los dos irían a auxiliar, de alguna manera a echar una mano en aquel proyecto. Y el problema es que en aquel momento, bueno, pues la Armada había tomado esta decisión de empezar a formar a personal, pero claro, todavía era pronto para disponer de oficiales con la formación precisa para hacer trabajos tanto físicos, es decir, geodésicos, como trabajos de astronomía. Y esta es la situación en la que nos encontramos. Estos son los señores que he citado anteriormente: Luis Godin, a la postre primer director del Real Observatorio de la Armada, Pierre Bouguer y La Condamine. Y aquí recuperamos a Antonio de Ulloa junto a Jorge Juan. Bien, la primera campaña se inicia en España en 1735. Ahí van estos dos señores que pues estampillan de teniente de navío para que los franceses no se molesten. Hay dos cadetes a hacer la campaña, no es serio. Con lo cual van de teniente de navío a hacer la campaña. Estos dos señores que en principio iban a auxiliar, como veremos a la postre, son los que primero resuelven el problema. 2 años antes de que publicaran los franceses, han publicado ya Jorge Juan junto con Antonio de Ulloa los resultados aquellos. Estudios posteriores ponen de manifiesto que las medidas que hicieron ellos dos fueron mucho mejores que las de los franceses. Y de hecho, hasta no hace mucho, la medida de la longitud, tal como la definíamos, estaba basada precisamente en los cálculos que había hecho Jorge Juan y Antonio de Ulloa en su momento. Estos son, salvo el último, salvo este de aquí, que obviamente es más actual, estos son imágenes extraídas justamente de las publicaciones que ellos desarrollaron. Bueno, esto obviamente hay que girarlo, está girado a 90 grados. En realidad, las medidas se hacen entre este punto próximo a Quito, que está prácticamente en latitud 0, y Cuenca, que es otra ciudad que queda como unos 3 grados y poco al sur. De manera que si nosotros lo ponemos vertical, prácticamente esta línea sigue el meridiano. Luego tenían que meter una serie de correcciones. ¿Y por qué siguieron este camino? Bueno, pues porque al final las medidas que tuvieron que hacer, que no eran más que una serie de vértices geodésicos y unas líneas de base, tuvieron que aprovechar entre dos cordilleras de 5.000 metros de altura, entre el valle, el gran valle en el que estaban, y tratar de ir poniendo los puntos geodésicos de un punto al otro en este recorrido que suponía pues aproximadamente 3 veces lo que realmente tenían que necesitar. Esto le llevó 9 años, y en estos 9 años, además, hicieron estudios etnográficos, llevaban el cargo del rey para estudiar la administración de aquellas tierras, cómo estaban organizados. Durante algún momento el virrey del Virreinato del Perú le llama porque resulta que tienen incursiones de un almirante inglés, del almirante Anson, y tienen que
reclutar gente para escuadras, embarcarlos en 2 fragatas y estar batallando contra el inglés, todo es en mitad de la campaña. Por eso la campaña dura lo que dura, 9 años al final. Y en todo este tiempo, pues aprovechan no solamente para trabajar en las medidas físicas y astronómicas, sino también para hacer trabajos propios de lo que estamos hablando, del naturalismo. Yo encajaría porque no sé muy bien, ahora sé cómo llamarlo, pero bueno, llamémosle mineralogía, naturalismo, en fin, tocaba un poquito de todo, particularmente la minería, porque obviamente, como vamos a ver ahora, era un asunto especialmente importante para la corona española en aquellos años. Este es el resultado, o parte de los resultados, de aquella campaña. En realidad, a su vuelta, que fue un poco historiada, porque los dos repiten los resultados y cada uno, y cuando hablo de dos, porque a la vuelta de estar combatiendo contra el almirante Anson, se encuentran que los franceses se han vuelto, salvo Luis Godin, ya se han vuelto para Europa. Ellos, junto con Luis Godin, organizan la documentación, la duplican y vuelven embarcados en buques diferentes desde Callao, pasando por Cabo de Hornos, y vuelven por si los apresan, por lo menos que la documentación la pueda llevar uno si el otro se salva, y por lo menos con la redundancia era más seguro llegar con toda la documentación. Antonio de Ulloa, precisamente, al final lo apresan y tiene que pasar un proceso bastante complicado en su tiempo que pasa apresado en el Reino Unido. Lo que ocurre es que hace amistades con el presidente de la Royal Society en aquel momento, estudian toda la documentación que trae, ven que es un erudito, que es un personaje bastante curioso, con lo cual lo liberan y al final, al año siguiente, en 1746, vuelve a España y coincide con Jorge Juan. Bien, durante aquellos 9 años tiene lugar todo lo que venimos a hablar hoy, que es el tema de la platina. Él no vuelve a tener contacto con aquella zona, vuelve a América en 2 ocasiones para ser gobernador, y de hecho también mandó determinadas escuadras en la zona de las Américas, pero como digo, no vuelve a aquella zona hasta, ya no quiero ocasión, aquella zona en concreto nunca más. Las publicaciones, esta primera, 1748, es la que recoge los resultados de la campaña física y astronómica, la medida del arco de círculo máximo en el meridiano, y esta otra, relación histórica del viaje a la América Meridional, que son 4 volúmenes, es el que recoge todos los detalles del viaje. Viene a ser un cuaderno de bitácora, en donde se cuenta absolutamente todo lo que pasaron, todas las penurias que pasaron. Y ahí es en donde se describe lo de la platina. Como recuerdo, la provincia de Pichincha, muy cerca de Quito, lo que queda es un monumento impresionante, muy grande, haciendo referencia a todos los que compusieron aquella campaña, y entre ellos, pues, tenemos obviamente a la figura de Antonio de Ulloa, y en la cara oeste del monolito principal reza lo que ven aquí, no sé si lo ven correctamente: Jorge Juan y Santa Cilia y Antonio de Ulloa, ilustres marinos españoles que colaboraron en la determinación de las dimensiones del planeta, 1736-1744. He querido traerles este plano, esto está sacado del Google Maps, y básicamente he tratado de representar los puntos más o menos destacados a lo largo del periodo de presencia de Jorge Juan y Antonio de Ulloa en aquella zona. Esta parte representa el actual Ecuador, Colombia. Aquí vemos a Cartagena de Indias, que normalmente era el puerto a partir del cual iniciaban ya las campañas. Jorge Juan y Antonio de Ulloa llegan primero a Cartagena de Indias, luego viajan hasta Quito. Aquí está prácticamente latitud cero, y a partir de aquí montan la campaña. Pero la zona en la que se mueven ellos es toda esta. Aparte, he resaltado este punto, este y este otro, que eran cecas, eran casas de la moneda, eran lugares donde acuñaban las monedas. Toda esta zona, desde el Golfo de Darién hasta Quito, era una zona rica en yacimientos auríferos, y por tanto era lógico que hubiera cecas o casas de moneda para precisamente fundir el oro y acuñar moneda. Aquí les he representado, extraído del contorno de un mapa de la época, les he representado lo que era la Real Audiencia de Quito.
Los legajos de la época hablan de la Real Audiencia de Quito como la zona en la cual se va a hacer el levantamiento, en el Virreinato del Perú, el levantamiento de ese arco de círculo máximo. Es una zona a la que iban en principio, a priori, a trabajar estos investigadores. Y luego la provincia de Popayán, rica en oro, la he querido marcar aquí para que se reconozca la zona de la que vamos a hablar. Una zona, como digo, rica en oro, pero eran yacimientos de tipo de placeres o normalmente era oro que se asentaba en zonas en donde corre el agua normalmente, los restos de roca dejan restos y a partir de ahí simplemente con bateas era muy fácil de sacar el oro. Bien, he querido también representar aquí lo que era el Virreinato de Nueva Granada. No somos muy conscientes del tamaño que tuvo en aquella época y como se puede ver, prácticamente llegaba al Pacífico, al Atlántico. Era impresionante lo que suponía. Realmente nos hemos centrado en una zona muy pequeña de todo el Virreinato. Y descubrió el platino. Claro, cuando hablamos de descubrirlo, hay que incidir en que realmente lo que él hizo fue observar mucho, extraer toda la información que pudo de lo que ya los españoles hacían desde el siglo XVI y presentarlo en sociedad. El mérito fundamental de Ulloa, veremos que no se queda aquí, porque realmente él tiene 3 episodios que le ligan con el platino, pero el mérito que tuvo es que por primera vez presenta en Europa, documentalmente, de manera explícita, haciendo referencia al metal y de manera gráfica, escrito, un documento, precisamente la relación histórica del viaje, en donde habla de todo esto. Como ven aquí es subrayado, no sé si se nota mucho, la referencia al metal y la referencia a toda la casuística que encontró allí, que tenían los españoles, para poder separar el platino del oro, porque aunque la zona en donde se encontraba este oro eran yacimientos de los denominados secundarios, que son los más fáciles de tratar y que no tienen que hacer grandes tratamientos, no es costoso extraer el oro, pero justamente en la zona que marcaba anteriormente, en la provincia de Popayán, se encontraban con que ese oro, que era fácil encontrarlo en batea, estaba mezclado con el platino. Y ocurría que el platino, que en aquella hablaban de una sustancia extraña, a veces se habla de mineral, pero porque cuando es platino nativo, obviamente está mezclado con mineral de hierro, con restos de arena, con oro, y por tanto tiene aspecto de mineral. Pero ya él habla de que cuando se puede depurar, después de pasar todo un proceso, se convertía en metal. Todo esto genera una polémica. Por un lado, hay quien le echa en cara que la referencia es excesivamente escueta. Y probablemente tuvieran parte de razón. Pero lo que ocurre es que en 3 años publicó, como decía, las 2 publicaciones que hemos visto anteriormente. Una de ellas, que es la relación histórica, son 4 volúmenes, más otra publicación más un informe reservado que se hizo para el rey, contando un poco la organización de todo lo que encontró. Por tanto, no se podía pedir mucho más. Era una persona que realmente estaba describiendo absolutamente todo. No fue para estudiar la platina. Por otra parte, se le achacaba que no había definido explícitamente como metal que el material. Y eso es realmente incierto. Eso fue algo para desacreditar a Antonio de Ulloa, claramente. Bueno, básicamente lo que les pongo aquí he reflejado de nuevo el mismo párrafo en donde claramente en la relación histórica habla de metal. No se sabe a cuento de qué esa duda. O sí, realmente todo esto tiene que ver con este tratado realizado por alguien que usó un seudónimo, no se sabe a ciencia cierta quién fue, pero sí fue un documento en un momento en el que el platino empieza a ser un elemento considerado importante en Europa y todo el mundo se vuelca en el estudio del platino. Y este estudio, que básicamente fue una primera revisión monográfica de todo lo que había en relación con el platino, se hizo probablemente con bastante mala idea. Aquí les pongo, el título obviamente de la Platin
los blancos le Luthier en metal, es decir, el octavo metal, oro blanco o el platino. Bueno, me podría leer el francés, on appelle platine une pierre, en fin, y es curioso que ya se encarga el que lo escribe de decir, traducir pierre como piedra. Y además, cuando la palabra metal en francés se dice metal, lo traduce como mineral, mineral. Obviamente había mucha mala intención en todo esto. Este documento además se traduce en muchos idiomas. Y lógicamente esto al final tiene una influencia sobre historiadores químicos que de alguna manera empiezan a pensar que no está el mérito de Antonio Ulloa. Aquí les pongo la traducción al castellano del texto en francés e insisto con las notas justamente en los dos puntos que, como digo, con mucha mala intención se traduce como le interesa al autor. Quiero hacer un inciso para contar algo que he dicho muy de soslayo y que creo que es importante tener en cuenta para entender que, aunque no lo reflejara explícitamente Antonio de Ulloa en su publicación, una publicación que compartió con Jorge Juan, la relación histórica del viaje, quería decirles que efectivamente él conocía perfectamente el problema. Y el problema que lo narra en otros pasajes y que este señor que firma como M. Miller no hace referencia a ello, sí lo decía claramente Jorge Juan, Antonio Ulloa en otros sentidos. Aquí les pongo un poco la problemática con el oro por lo general. El oro, cuando está combinado o está en nativo, normalmente se presenta en yacimientos primarios o en secundarios. Los aluviales o placeres, los secundarios son muy sencillos de tratar porque encuentra uno en un meandro, en una zona donde ha habido corriente de agua y arrastre, y entonces ha habido una degradación de la roca y aparece en el fondo del río, o puede aparecer en seco. El yacimiento primario es más costoso porque hay, primeramente, para sacar el oro de todo esto, lo primero que hay que hacer es triturarlo. Luego el azogue es un tratamiento, y seguramente muchos de los que están aquí presentes lo saben mejor que yo. Yo lo he descubierto en estos últimos meses. El azogue es un tratamiento con mercurio que permite diluirlo de alguna manera o hacer una amalgama en donde el oro se diluye en ese mercurio y luego es muy fácil de terminar de separarlo del resto de impurezas. Por tanto, es algo que ya hacían los españoles tradicionalmente de antes. Y por último, el calcinado destinado, que era sobre esa amalgama el tratamiento final para eliminar todos los solares. Y luego estaba la forma fácil, pero claro, la forma fácil que en Popayán no fue tan fácil, porque resultaba que el oro venía mezclado con esa sustancia extraña que no se sabía muy bien qué era, y que tenía prácticamente la misma densidad que el oro, más o menos el mismo tamaño, y cuando uno lo metía a la batea para sacarlo de en medio, pues no, el oro aparecía junto con el platino. Ese fue el gran problema, esa fue la casuística que se presenta, y eso es un problema que refleja Antonio de Ulloa en su publicación, y que a este señor que antes se presentaba no le dio la gana de leérselo y de reflejarlo en aquella monografía. Hubo algún intento en aquella época, en concreto Charles Wood, que era un químico inglés, que en el año 41 está en Jamaica y le llega restos de platina, parte de platina, que había llegado, lo pongo ahí, había llegado de contrabando procedente de Cartagena de Indias. Y él empieza a estudiar aquello. Y bueno, pues de aquel estudio hace una serie de ensayos, en fin, avanza. Se lo pasa a un gran amigo suyo médico, este señor que cito aquí, William Burring, y a partir de aquí, contactan con un académico de la Royal Society inglesa, que es el que todos aquellos resultados que habían conseguido estos dos señores, Charles Wood y Burring, estos resultados los ponen visibles a la sociedad científica inglesa. Esa es la primera vez en que se presenta en sociedad en aquella academia y, por tanto, para todo el estamento científico de Inglaterra. Claro, lo que ocurría es que esto pasa en 1750 y justamente William Watson es uno de los contactos que tiene Antonio Ulloa cuando llega a Inglaterra.
ya había tenido conocimiento de la existencia de la platina. De hecho, en todos esos documentos que salen en el Philosophical Transactions, son documentos que hablan de platina, que era el nombre que había dado Antonio de Ulloa. O sea, que Watson respeta el nombre de Antonio de Ulloa porque le da el reconocimiento del descubridor de platino. Claro, la duda es si lo descubre quien lo aísla y lo estudia o simplemente el que lo presenta. Y aquí a mí me gustaría hacer referencia a esos otros pasajes que en ningún momento se habla de ellos y que conocía muy bien Antonio de Ulloa y que de alguna manera volverá porque en su tercer episodio vuelve a salir otra vez a colación todo ese conocimiento. Bueno, lo que sí que está claro es que obviamente de ensayos y de separar el oro del platino y de hacer manufactura con el platino, etcétera, etcétera, sabían mucho más los españoles que ninguno de los que he comentado anteriormente. Por tanto, tampoco diría que el mérito era de los ingleses. Él no se queda conforme con todo esto y, como digo, es un hombre que tiene mil actividades que llevar a cabo, sobre todo con los encargos de la corona real. Pero bueno, él desde que llega a España en 1746, después de asentarse a escribir todos los libros que tenía entre manos, en 1749 el Marqués de la Ensenada le encarga hacer espionaje. Les hablo claramente, aquí digo, informes reservados, técnicos y científicos. Iban a hacer espionaje. Jorge Juan estuvo por su cuenta, estuvo por Suecia, Alemania, Francia, algún país más, y lo propio hizo Antonio de Ulloa. Y Antonio de Ulloa conoce en París a este señor que es un naturalista irlandés, y a priori le parece buena idea traérselo para el recién creado Gabinete de Historia Natural, inaugurado en 1752, y se lo trae para empezar a trabajar pensionado por la Corona Real, para que trabaje precisamente en el laboratorio de metalurgia que había en este gabinete, en el avance en todo lo relacionado con el platino. Y eso es lo que ocurre, pero este señor salió por petenera, quiero decir, o sea, estuvo 21 años trabajando más bien poco, viajaba mucho y el rendimiento no fue muy allá. Y de hecho es el propio rey Carlos III el que le pide explicaciones, y en 1775 publica esta historia natural, que sinceramente, de lo que he podido leer, la verdad es que la crítica no es nada buena. Todo este periodo no es muy importante en cuanto al trabajo que se hace sobre el platino, en cambio en Europa sí, no se pierde el tiempo y se sigue investigando y se sigue avanzando sobre el platino. Antonio de Ulloa poco más podía hacer, y digo que poco más podía hacer porque realmente durante ese periodo es cuando está de gobernador en las Américas, está durante un tiempo destinado en la escuela en la Academia de Guardias Marinas, en fin, estaba con otras ocupaciones. Existe un tercer episodio, cuando yo tenía 70 años, él muere, con 79, pero con 70 años, fíjense qué curioso, Carlos III le encarga un trabajo a raíz de unas cartas que recibe Carlos III del virrey de Nueva Granada, en donde tenían claras dudas sobre cómo encarrilar de nuevo toda la explotación del platino. Y justamente él, que ya vivía en la isla de León, en San Fernando, hace aquel trabajo y lo entrega al año siguiente. El trabajo no es solamente el informe donde explica absolutamente toda la casuística y cómo hay que trabajar el platino para separarlo del oro, sino que además entrega estas 15 ordenanzas y reglamento para el trabajo y la explotación de las minas del oro de Granada, con el fin de sacar de ellas el metal platina. Bien, les cuento esto porque Antonio de Ulloa no había vuelto a aquella zona, llevaba 40 años sin ir por allí. Luego, si necesitamos de algún elemento que definitivamente nos demuestre que Antonio de Ulloa tenía muy claro lo que había encontrado y sabía perfectamente cómo tratarlo, esta es la muestra. Este es el personaje que yo traía y que quería presentarles. Fíjense que si hacemos referencia al servicio al Estado, aquí nos salen bastantes cosas curiosas. Después de la primera época en la que se dedica a hacer esas tareas de espionaje, crea la Real Casa de Geografía de la Corte, el Gabinete de Historia Natural, el laboratorio metalúrgico, el primer laboratorio metalúrgico hecho en Madrid, de hecho estaba en el mismo gabinete. Trabaja como ingeniero, tanto en el proyecto como
en la primera fase del Canal de Castilla, canales sobre todo para la navegación fluvial y para facilitar las comunicaciones y el transporte. Tuvo una segunda estancia ya como profesor e investigador en la Academia de Guardias Marinas y en el Observatorio Astronómico. De hecho, como anécdota les puedo decir que en 1755 el maremoto de Cádiz, o el gran terremoto de Lisboa, lo sufrió él en Cádiz. La época esta que yo coge justamente durante el tiempo que deja Brown encargado de la parte del estudio el platino, los españoles le llamaban la platina o Juan Blanca por el parecido con la plata, ¿no? Entonces, bueno, es muy habitual y yo de hecho lo he empleado mucho en la transparencia el hablar de la platina en lugar del platino. No deja de ser un nombre muy español, lo del platino. Y bueno, vuelve a la Real Academia, a la Academia de Guardias Marinas, 1770-1776. Se encarga de hacer una obra de ingeniería en su ciudad natal, una fortificación de la Barqueta para protegerle cuando había inundaciones en el Guadalquivir. Es comandante de la flota de Nueva España, actual México. Fue teniente general y estuvo participando en el asedio de Gibraltar y en alguna que otra incursión en Azores durante un asedio justamente en Reino Unido. Este es el personaje. Él estuvo prácticamente de su tiempo 10 años más los 2 de cadete dedicados a la parte de observatorio astronómico y formación de oficiales. Y a todo esto hay que sumar su labor científica, que aquí, como podemos ver, hay que integrar la ingeniería. Fue naturalista, era astrónomo, era geógrafo, realmente una persona excepcional. El observatorio se crea en 1753, primeramente ligado a la Academia de Guardias Marinas. Su fundador es Jorge Juan, su primer director fue Luis Godén, uno de los académicos, y él coincide con Vicente Tofiño. Luego estos son otros de los grandes marinos ilustrados que dio precisamente aquella academia y aquel observatorio. Todos ellos, bueno, Malaspina tuvo que ver con la gran expedición científica de finales del siglo XVIII, Conde Churruca y Alcalá Mariano, aparte de héroes de guerra, fueron grandes científicos. Es decir, todo esto ha sido, de alguna manera, el resultado de la esencia o de todo aquello que plantó Antonio Ulloa junto con Jorge Juan en aquellos primeros años. Miren, el observatorio no lo llegó a conocer en San Fernando. El observatorio se traslada en 1798 a la Isla de León, precisamente. Y él muere en Isla de León, pero muere en el 95. Él debió de conocer las obras que empezaron en 1792, pero nunca ha conocido esta parte del observatorio. Y este es el observatorio en la actualidad. El edificio es de 1792, pero el observatorio es de 1753. Resultado de todo aquello que hemos heredado de aquella filosofía y de aquel tiempo, pues son los hitos que hemos ido cubriendo a lo largo de estos más de 265 años y que no quería dejar pasar. Obviamente, el primer observatorio astronómico, meridiano de origen, referencia de toda la cartografía náutica, primero con el meridiano de Cádiz y luego con el de San Fernando hasta 1907. A partir de ese momento ya se empieza a utilizar el meridiano de Greenwich. Primeras efemérides astronómicas en España y las cuartas del mundo, y puedo decirles que nunca se han interrumpido y se siguen haciendo. Son elementos fundamentales para la navegación astronómica, y todo buque, de acuerdo con el convenio que existe sobre la seguridad la seguridad humana en los buques en la mar, están obligados a llevar esta publicación. Primer servicio meteorológico. Fuimos el precursor de AEMET. Existen cartas intercambiadas para llevar el servicio meteorológico costero que empieza en el Real Observatorio de la Armada. Primer observatorio magnético, con la llegada de un primer instrumento, la ADI, que sigue todavía allí expuesto en el observatorio en su sitio original. Llegan los primeros sismómetros, los MINME, en 1898. Primera actividad espacial en colaboración con la Smithsonian, cuando todavía no existía la NASA. Y ya trabajábamos nosotros con la Smithsonian para hacer seguimiento de los primeros satélites artificiales justo al principio de la carrera espacial. Primera y única por el momento estación de telemetría láser, que hoy día compagina su labor puramente
geodésica, geofísica, con el seguimiento de objetos no colaborativos, de basura espacial. Patrón nacional de tiempo desde el año 76, con la definición del segundo, cuando se deja de utilizar las escalas dinámicas basadas en la dinámica de los astros, empezamos a trabajar con relojes atómicos y en el primer momento asume la responsabilidad del observatorio. Y por último, bueno, los primeros instrumentos dedicados a la basura espacial fue el TFRM, un instrumento desarrollado entre una colaboración Observatorio Real Academia de Ciencias de Barcelona, que explotamos conjuntamente y que es un instrumento que en origen era del observatorio y que está en un rendimiento impresionante. Este es, de alguna manera, el resultado de lo que hicieron aquellos grandes ilustrados que hemos presentado, tanto Jorge Juan como Antonio Ulloa. Y aquí les he querido plasmar las diferentes tareas dentro de las diferentes secciones que siguen trabajando hoy día en el observatorio. La sección de astronomía y la de efemérides astronómicas son las más longevas, una de 1753, la otra de 1794. Geofísica, que aunque realmente se hace geofísica desde el principio, pero realmente como sección es desde 1924. Y la sección de hora, que hoy día pues, se dedica a tareas tan importantes como distribuir la hora oficial o ser referencia de tiempo junto con otros 4 laboratorios en la hora de referencia del sistema Galileo. Nada más. Decía que Antonio Ulloa era descubridor del platino y constante fuente de inspiración en lo que tengo que añadir para el Real Observatorio de la Armada. Muchas gracias.